Queremos darle la bienvenida a todas y todos, caros oyentes excepcionales, escuchas de Escafandra Audiorevista. Una propuesta radiofónica donde la creación literaria ha querido trocarse en palabras sentidas y sonoras. A partir de este instante, Escafandra Audiorevista será tu compañera literaria, llena de relatos, poesía y textos que te harán pensar sobre las más extrañas o las más cotidianas situaciones en las que historias, sentimientos u hondas ideas bordean o exploran el universo humano. En esta primera entrega de Escafandra Audiorevista, segundo volumen, nos adentraremos en el caótico tiempo en el que sentimos que, sin aviso alguno, nos arrebataron la rutina de una vida que nunca ha sido verdaderamente vivida. En esta entrega, los relatos de pandemia vienen a salvarnos una vez más de nuestra psicosis, de nuestra mente confusa que ha tenido que modificarse con el transcurrir del tiempo durante el confinamiento. Se torna un poco terrorífico saber que estamos frente a un virus indomable e incomprensible, pero lo que aterra más es enfrentarnos al encierro con nosotros mismos. En un mundo que está tan enfermo que por más que lo intente no puede desinfectar su alma, dentro de una nueva normalidad, que de nueva solo está el miedo ante lo inminente y que en verdad carece de normalidad. En un mundo donde las letras se manifiestan para rechazar la muerte, para preservar la vida y evitar ruinas ya anunciadas. En un mundo donde el olvido no es posible gracias a sus preguntas, gracias a sus quejas. Queremos entregarles hoy esta ilimitada fuente de incertidumbres que crea y trae a la vida, porque a pesar de todo, la lucha sí vale la pena. En la entrega de hoy nos complace compartirles el cuento Nueva Normalidad, escrito por Byron Muñoz. También el poema La ruina que se acerca, escrito por Valentina Bastidas. Y por último la crónica llamada Vale la pena luchar, escrita por Ingrid Juanita Hoyos. ¿Qué hay detrás de un gesto? ¿Qué hay detrás de la solidaridad? ¿Qué hay detrás de la compañía? ¿Qué hay detrás de las buenas intenciones? De la bondad humana, de la compasión, de la misericordia, de los buenos actos. ¿Qué hay detrás de esta nueva normalidad? A continuación les presentamos el cuento Nueva Normalidad, escrito por Byron Muñoz. El mal no puede estar tan profundamente sepultado bajo nuestra superficie como nos gusta creer, que, en realidad, nosotros propendemos hacia él naturalmente, es decir, no contra nuestra naturaleza. Salman Rushdie. Para mí, Diego ya se ha convertido en alguien muy familiar. Es de esas personas que siempre caminan con suma lentitud. Parece que siempre está meditando sobre algo muy profundo. Lo observo casi inexpresivo, como si toda su personalidad fuera intencionalmente escondida bajo ese carácter huraño. No puede decirse que lo aprecio, quizá solamente lo considero. Antaño, solíamos obsequiarle ciertas cosas. Le regalábamos mantas y cualquier clase de utensilios y objetos cuyo final no hubiéramos determinado solamente en la basura. Él simplemente los recibía sin la menor muestra de agradecimiento. En el fondo, he pensado que él consideraba que nosotros nos sentíamos ligados afectivamente a esos objetos y que la mejor forma de deshacernos de ellos sin sentirnos muy apenados era mediante su intervención. En muchas ocasiones le dábamos alimentos. Discúlpenme si ustedes lo notan. Yo también siento que el trato que le dábamos a ese hombre era solamente un poco mejor al que le daríamos a un perro callejero. Sin embargo, no me puedo expresar de otra forma hacia un sujeto como ese. Cada vez que le regalábamos comidas ya preparadas, se sentaba al frente de nuestras casas y comía lenta y pausadamente, como un perro demostrando agradecimiento. Aquel hombre, por cierto, en algunas ocasiones se paseaba por las calles con un perro cachorro que le daba un aspecto de un osco abuelo. Los medios de comunicación representaron un gran agravante para nuestro comportamiento. Cada vez nos ofrecían una perspectiva más negativa del panorama actual. El ser humano encerrado y asustado es fácilmente influenciable. Siento que esa fue una de las causas que nos convirtió tan sencillamente en la sociedad del garrote. Muchos días después de que se decretara el aislamiento preventivo, nos ofrecían la posibilidad de volver a salir a las calles y retomar poco a poco la vida en sociedad.
Noté que nuestro comportamiento como sociedad se había perturbado muy rápidamente. Bastaba recordar aquellas escenas en las que al principio de la pandemia las personas compraban en cantidades absurdas los alimentos y elementos básicos de limpieza, sin importarles nada más que estar bien abastecidos por mucho tiempo. Es una conducta que, aunque reprocho, imité febrilmente. En fin, cuando se nos prometió un regreso a la vida social cotidiana, eso nos llenó de grandes expectativas y nos hizo más solícitos a las normas para hacerlo. Una de ellas era la de acabar con los rezagos del virus, representados en aquellos que no realizaron la cuarentena. Efectivamente, hablo de los habitantes de la calle. El gobierno nos lo presentó como una medida necesaria e indispensable para la exterminación total del virus, que contribuiría a un regreso más rápido y tranquilo a las calles. Recordé a Diegus. Lo encontré no muy lejos de mi casa. Estaba en una zona verde cerca del parquecito del barrio. Allí tenía su cambuche. Obviamente tomé las medidas de precaución para acercarme. Siento que en alguna forma exageré, pues llevaba un traje antifluidos completo, mascarilla, guantes y demás artículos necesarios, con los que Diegus no mostró señal alguna de conocerme. Cuando le ofrecí el plato de comida, él se sentó en cualquier lugar para comer aquello que le ofrecí. Sí, se notaba que había pasado mucha hambre. Se percibía por la forma en cómo comía. Nunca lo había visto comer con tal avidez. Mientras él comía, busqué su espalda y disparé rápidamente. Cuando llamaba a la policía para reportar el caso, llegó el perro de aquel hombre y se sentó al lado de su cadáver. Una de las discusiones más importantes de aquellos días versaba sobre las masacres de las mascotas, que se presentaban por culpa de quienes ignorantemente las asesinaban por considerarlas portadoras del virus. Los medios de comunicación pusieron mucho de su parte en tratar de concientizar a las personas de que las mascotas no eran portadoras del virus, que no cometieran actos tan aberrantes como matarlos. Recordé aquellas discusiones, así que luego de que las autoridades se llevaron el cadáver y el casquillo de la bala que usé, pues ellos nos las entregaron y luego nos exigían los cartuchos como medida de recolección de datos. Me desinfecté e hice lo propio con el perro y lo llevé conmigo a casa. Estamos frente a un mundo que agoniza. La basura que producimos parece ser nuestro único legado legítimo, por el que nos han de recordar las futuras generaciones. Pareciera que en nuestras conciencias está la indignación a la injusticia, el rechazo hacia la violencia, pero no queda cabida para sentirnos mal por nosotros mismos. Reservamos la libertad, pero ya no nos va a quedar vida para disfrutarla. Y ahora para ustedes, el poema La ruina que se acerca, escrito y narrado por Valentina Bastidas. La vida ronda perdida, se va, camina entre tormentas y huracanes. La vida, el mundo y la tierra se confunde entre el cemento, se ahoga en el oscuro mar. Trata de vivir y respirar, mas el petróleo y el plástico se han vuelto más grandes que la vida. La vida sueña con rostros, pesadillas de lágrimas que inundan y destruyen. La vida, el mundo, la tierra, seca los campos de tristeza, incendia los bosques de furia, intenta vivir y luchar. Pero hay demasiadas manos que lastiman y demasiadas conciencias que ignoran. La muerte se fortalece en la miseria, insondable ruina de decepciones. La muerte, el futuro y la humanidad, enferma y extingue vidas, bloquea plagas y pandemias, trata de cumplir su mayor designio, el asesinato de las voces que se rebelan, el hambre que sufren los inocentes. La muerte triunfa con el tiempo, cuerpos descompuestos que sonríen. La muerte, el futuro, la humanidad, se alimentan de crueldad y humillación, vidas que matan vidas. Intenta combatir en una guerra que no existe.
con el silencio de nuestras acciones, con la falsedad de nuestras palabras. Todos quieren vivir, pero nadie quiere la vida. Somos devoradores de esperanzas, hombres y mujeres asesinos de la tierra. La muerte acecha y nosotros la llamamos. La vida se pregunta y en nosotros está la respuesta. En los últimos meses, en Colombia, las pantallas y páginas de los noticiarios se han plagado de noticias amarillistas que se dedican a contabilizar a las víctimas del conflicto armado como un simple dato. Tristemente, esta es nuestra realidad y cotidianidad. Ahora queremos hablar de una nueva normalidad, cuando en Colombia nunca las cosas han sido normales. El auge de estas noticias quizás se debe a la vigencia de las redes como dispositivo de comunicación masivo. Sin embargo, quienes hemos vivido la guerra desde el germen de nuestra existencia, sabemos bien que esta no es una nueva realidad. No le vendamos al país la noticia de que esto es nuevo, porque nosotros cargamos con nuestros muertos en el corazón y llevamos la sombra de la muerte hacia el futuro de nuestra nación. No basta con decirle al país que cayó alguien más, si después de 3 días se finge no saber nada. No basta fingir pena por aquellos que lloran su nombre, si después callan para que la cadena se repita a manera de ciclo. Este país se hunde en la sangre de más de 152 líderes asesinados en lo corrido de este año. Y si sumamos los anteriores, nos daremos cuenta que la sangre se encuentra en el piso de su casa, bajo su almohada, llenando su ropa a causa del silencio, al decir que no es la sangre de uno de los suyos la que llora. Esto es en memoria de muchos de nuestros líderes caídos, de las voces silenciadas, del soplo de vida que nunca germinó. Esto es en memoria de los que estamos por morir, porque aún quedamos los valientes, los que alzamos la voz y sabemos bien el peligro que corremos. Hoy hemos querido rendir un humilde homenaje al médico Orlando Hoyos Méndez. A continuación, para ustedes, la crónica titulada ¿Vale la pena luchar?, escrita y narrada por Ingrid Juanita Hoyos. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Se escucharon 3 ráfagas de fusil. Estos indicaban que la sombra de la muerte había llegado. Lo recuerdo muy bien. Eran las 7 de la mañana. Tomé mi suéter y me dirigí a la puerta. Desde ella se lograba sentir la ausencia del líder caído. La gente alterada comenzó a merodear el lugar. Estos se miraban unos a otros en silencio. Entré de nuevo y noté que había transcurrido 10 minutos desde aquel hecho que solo al llegar la noche lograría entender. Me sentí intrigada, con un presentimiento negativo en el corazón. De repente, siendo las 7:30 am, el teléfono timbró. Su sonar me asustó un poco. Mi mente se encontraba distraída, en otro lugar. Sin embargo, decidí responder, escuchando así una voz alterada y llena de tristeza que decía: Lo mataron, es él. Mi cuerpo poco a poco perdió su calor corporal, desde la punta de mis pies hasta la última parte de mi cabeza, incluyendo mi cabello color canela. Solté el teléfono, tomé las llaves del coche y salí sin rumbo alguno. Mientras recorría la carretera, el reloj de mano indicó las 8 am. Su tic-toc, tic-toc me colocaba nerviosa. Fue en ese instante que analicé y caí en cuenta de la realidad. Pues al observar mi alrededor miré la tierra opaca, sin vida, manchada por la corrupción de la política, la cual, sin duda alguna, era la culpable de su muerte. De repente, recordé aquellas palabras que él decía: Un hombre debe hacer historia, pero debe escribirla con el servicio a su pueblo hasta cuando los demás lo permitan. Al ser las 8:15 am, reaccioné de nuevo. Entonces, apreté mis manos suaves y pequeñas sobre el direccional. Fue ahí cuando mi mente trajo consigo algunas imágenes de cómo eran mis campesinos antes, pues tengo muy presente lo firmes que eran al tomar decisiones. Era imposible envolverlos con un par de palabras. Pero ahora, aquellos hombres de cuello blanco a quienes podemos llamar la oligarquía, los manejaban como títeres.
Estos habían logrado apoderarse después de tanto tiempo de cada hectárea de mi pueblo, de mi hogar, quien era azotado por la inequidad y ahora por la pobreza de tierra. Sí, la codicia inundaba cada rincón, y él, que solo buscaba el despertar de los agricultores, había encontrado una muerte violenta y aterrorizante, lo que causó miedo, dolor, lágrimas y desespero en cada habitante. Pero la verdad era que nadie, a excepción de él, había analizado cada uno de estos factores. De nuevo sonó el teléfono. Era ella, mi madre, quien solo dijo: Suave, por favor, no te queremos perder a ti también. Solo respondí con un gracias. Siendo las 9:15 am, me detuvo un retén de unos hombres uniformados, quienes en su lado izquierdo del pecho tenían un pequeño escudo que decía Ejército Nacional. Mientras se acercaban a mí pensé: ¿qué hay más adelante? Pues veo que los campesinos se marchan con sus niños llorando y sus pocas cosas al hombro. ¿Qué les espera en medio de esta crisis económica? ¿Acaso esos hombres no son los encargados de su protección? Entonces, ¿por qué permiten que sean desterrados de sus tierras? Interrogantes que solo él comprendía. De un momento a otro, uno de ellos me pidió bajar el vidrio del coche. Yo, de manera lenta y sigilosa, bajé aquel cristal, en el cual se observaba mi reflejo lleno de lágrimas sobre mis mejillas, pequeñas gotas de las cuales no me había percatado. Me preguntó cuál era mi ruta, y sin dudarle le dije: solo lo busco a él. Aquel personaje, perteneciente a las Fuerzas Armadas, agachó la mirada y dijo: Siga. Era las 9:05 am, lo recuerdo, así que aceleré lentamente. Ya no tenía fuerzas para continuar. A pesar de eso, noté el rostro de una niña. Se encontraba sucio, triste, sin sentido alguno. Instantáneamente dejé de mirarla y observé a lo lejos una multitud. Esta rodeaba algo. Aumenté la velocidad, sintiendo adrenalina, rabia y desolación por mis venas. Pero antes de llegar, mi mente creyó ver su rostro en el parabrisas del carro, luego sentado a la derecha. Y fue ahí, en ese momento, donde frené fuerte, pues había encontrado mi destino. Abrí la puerta con miedo, y de nuevo ese frío invadió mi cuerpo. La multitud me abrió paso, y en cada pisada que daba sentía más fuerte el aire de muerto. Cada persona agachaba su rostro y llorando me cogía en el hombro y decía: Lo siento, sé fuerte. Me sentí agotada. El cielo se llenó de nubes grises, quienes desaparecieron en el cantar de las aves. Bastó con dar 2 pasos más para encontrarlo. ¡Sí! Era él, tirado en el suelo, rodeado en un mar de sangre. Tenía su camisa a cuadros y gris y vino tinto, fajado como de costumbre. Me quedé inmóvil, y al ver su cuerpo de pies a cabeza creí ver de nuevo el abandono de mi pueblo. Porque así como la sangre de él se iba perdiendo y secando, así iba desapareciendo mi hogar. Siendo las 9:35 am, me coloqué de rodillas frente a él. Lo abracé y sostuve en mis piernas como una madre abraza a su hijo, con tanto desespero para verlo caminar, solo una vez más. En ese instante, perdí la razón y comencé a gritar acusando a este gobierno y a las fuerzas revolucionarias que han olvidado sus ideales. Deseaba que él despertara y les contara toda la realidad de nuestro municipio, pero no. Él muy tranquilamente se quedó en un sueño eterno. Me levanté y lo volví a mirar, recordando ahora su voz, una voz que habían apagado por miedo a la verdad. Fue ahí cuando llegaron varios hombres de traje rojo. Estos poseían bordes negros y amarillos. Lo miraron y comenzaron a tocarlo como si fuese un muñeco. Entonces les grité fuertemente: ¡déjenlo! Que él solo duerme por culpa de ustedes, de la política, de la verdad, de su sed por hacer justicia, de la lucha por una equidad y protección a lo poco que aquí nos queda. Ellos, al notar mi reacción, decidieron realizar de forma rápida aquello que llaman levantamiento. Eran las 9:50 am cuando alzaron su cuerpo. Fue como observar a un niño levantar una pluma, y pensé: así como lo alzan a él, deberían levantar la crisis de este país, o levantarse ellos, abrir los ojos y corregir la crisis que nos agobia, pero no, solo lo alzaron a él. Lo subieron al coche envuelto en una sábana blanca, y de nuevo lo encendí, con la diferencia que en esta ocasión ya conocía mi destino. Deseaba llegar pronto, pues necesitaba entender con claridad aquello que sucedía. De camino a casa, sentí la carretera diferente.
Creo que era a causa del silencio que en esta se encontraba. Se hicieron las 11:50 am cuando llegamos con su cuerpo sin vida a un lugar frío. Lo colocaron en una camilla. Unos lo llamaron morgue. Por el contrario, yo lo llamé lugar de los desaparecidos. Los médicos me sacaron de ese lugar. Me alejaron nuevamente de él. ¿Qué derecho tenían ellos? Él también era médico, alcalde, amigo, padre, hijo, hermano. Y jamás me pidió que me marchara. Al salir, miré a personas amontonadas a mi alrededor, unas consolando a mi madre, a mi padre y a toda mi familia. Yo, aparentando ser fuerte, abracé a mi padre, y él derramó sus lágrimas, unas lágrimas similares a las gotas de la lluvia cuando cae, fuertes, llenas de amargura y soledad. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar indicando su muerte, y a la vez la misa de 7 p.m. Al sonar el viento empezó a rozar mi piel indicando que ya era hora. De forma instantánea y como sorpresa para todos, se abrieron las puertas de aquel lugar. Era el momento de que él saliera de allí. Al subirlo de nuevo al coche lo sentí a mi lado. Sentí su calor. A pesar de estar dentro de una caja, sentía su calor. Escuchaba su risa. Encontraba su mirada en todo lado. Era él. Dios mío, era él. Se había ido. Su cuerpo llegó a casa cuando las manecillas del reloj indicaban las 7:45 p.m. Entonces volví a colocarme en la puerta, y fue justo en ese instante donde comencé a entender esta absurda realidad. Así es, era el campesino, las tierras, el agua y la pobreza el centro de lo sucedido. Ellos se convirtieron en víctimas de esta sociedad que gira en beneficio propio, desplazando al agricultor, destruyendo los mejores paisajes que mis ojos han observado. Pero era demasiado tarde. La ley del silencio me obligaba a olvidar todo en el preciso momento en que el sol decidiera salir de nuevo, aunque tenía prohibido olvidar su adiós involuntario. Sin embargo, la parte más difícil era el hecho de asimilar que era él, mi tío, al hombre que habían callado. Era él, mi ejemplo, mi fuerza, quien se encontraba en una caja de madera con tantas balas como pudieron en su pecho. Porque escuché solo 3, pero su cuerpo tenía más que eso. Tenía una historia, un mundo, una protesta, un ideal por el cual deseaba luchar. Y hoy, aunque el tiempo ha transcurrido, su legado perdura en el corazón de aquellos que a pesar de su muerte, aún luchan por buscar justicia en este país tan hermoso, pero vuelto mierda por cada mandatario. En este lugar que se desangra cada día por el callar de cada colombiano. Pero peor aún, se ensucia con el asesinato de quienes alzan su voz y los grandes oligarcas los devuelven a casa dentro de una caja de madera, o lo más duro, jamás aparece. Ahora bien, solo me quedaba preguntar, ¿vale la pena luchar? Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de Escafandra Audiorevista. Esperamos que ustedes, en esta ocasión, hayan encontrado un valioso momento para disfrutar de la literatura y los esperamos para que sigamos juntos en esta aventura creativa de letras y miedos. Hasta nuestra próxima entrega, muy pronto por nuestras redes sociales. Para que esta primera entrega fuera posible, contamos con la participación de